Queridos hermanos, este día hemos sido citados por CELES. CELES, ¿qué es CELES? Es la Comisión Episcopal de Laicos del Salvador. Y esta es una organización que nace desde la Conferencia Episcopal. Es decir, eso es un quehacer para todos los laicos de El Salvador, como lo dice su nombre. En esta reunión hemos tenido el tema hoy, la cultura y la evangelización dentro de una iglesia sinodal y transformadora. Hemos recibido o hemos participado de un taller donde se nos ha dado una charla y además hemos hablado sobre lo que ahora voy a transmitirles yo a ustedes, dado que pues la idea de esto no es que solamente yo participe en esto. Allí nos encontrábamos el hermano Oscar, el presidente del Senatus, y su esposa, y estábamos mi esposa y yo también ahí en esa reunión para ver qué proyectos tiene la Conferencia Episcopal para los laicos de una manera organizada, de qué nos va a hablar. Pero no me lo dijo a mí, nos lo dice a todos los laicos y por lo tanto nuestra responsabilidad de hacerles partícipes a ustedes de esta conferencia. En consecuencia y para reducir en tiempo, les diré que toda la temática está basada en hacer una conciencia de cómo nosotros estamos viviendo en esta cultura donde pues ahora, como ya se los he dicho en alguna que otra ocasión, nos encontramos ante una circunstancia en la que los salvadoreños nacemos ahora en un mundo lleno de dudas, ¿no? Una condición cultural diferente a la que pues nacimos los que tuvimos la oportunidad de nacer hace unas décadas atrás. Veamos. Para quienes nacieron allá por los 60s, vamos a recordar, o 70s, vamos a recordar circunstancias como las que el domingo era día de misa. Y todos agarramos camino para allá, agarrados de la mano de nuestros padres. Los domingos era cosa de misa. Bueno, quienes tuvieron esa circunstancia. Pero era una situación bastante, diría, cultural, típica del domingo, de ir a la misa y abarrotar las parroquias que de por sí escasas para tanta gente. Pero yo, como también en otra ocasión les he hablado, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de San Salvador, era párroco el padre Carlos Mejía, y él emitió un documento donde mostró cierta preocupación porque la iglesia cada vez se veía más en abandono y la gente abandonaba la iglesia, y a muchos de nosotros, los católicos, resultaba que nos daba igual. ¿Ve? Ya no vino la fulana, ratos que no la veo, y al rato estaba metida en alguno de los garages vecinos tal vez. Y en esa circunstancia fuimos viendo cómo la iglesia empezó en cuestión numérica, a desmoronarse en El Salvador. Esto abonado mucho por tantas cosas como la guerra, el fenómeno pandillas y tantas cosas que poco a poco fueron haciendo de la iglesia el elemento único que decrece. Es decir, todas las iglesias evangélicas, por pequeña que sea, de repente pululaban ahí. Aparecía una, aparecía otra, y eso significaba crecimiento en esa parte del cristianismo. Pero, ¿qué pasa con la iglesia católica? Estadísticas hablan de que nos hemos bajado tanto que estamos en un nivel casi parejo. Algunos se conforman con decir que aunque estamos en igual condición, esta es única. La iglesia católica es única y ella tiene tanta gente. Pero en cambio la otra, aunque esté en grupos al mismo nivel, aquella está tan difuminada, tan dividida, de que no hay ni una que se le compare a ella. Pero ese pensar me parece a mí un poco
qué sé yo, conformista, y estamos viendo de que para que lleguemos a estar, al igual que haya una de las tantas organizaciones cristianas no católicas que lleguen al nivel de la Iglesia Católica, pues alguna gente lo ve muy distante. Sin embargo, hay que recordar que el fenómeno del protestantismo es una situación reciente. 135 años más o menos tendrá la primera célula que vino a El Salvador. Y sin embargo, miren ahora cómo con el apoyo de dineros de gobiernos extranjeros, incluso con el de El Salvador, porque en el tiempo de Elías Antonio Saca, pues hubo un fondo que se dio a las iglesias evangélicas. ¿Cuál es la finalidad? Pues quitarle poder a la iglesia, a disminuirla, a hacerla. El plan Marshall y otros tantos planes que se han organizado, como también podemos ver en el área latinoamericana, la supresión por ley de la Iglesia Católica en México en 1926 y tantas otras situaciones que hacen, como lo actual que vivimos al lado de aquí cerquita, Nicaragua, que también hay una persecución a la iglesia. Entonces, la iglesia no deja de ser perseguida. Muchos cristianos católicos dentro de las empresas en que trabajamos somos perseguidos. Es decir, hay discriminación. Porque, por ejemplo, si en una empresa hay católicos y hay evangélicos, pues hay que reconocer de que son los evangélicos los primeros en tomar la palabra y decir yo predico. Y predican y lo hacen, no dejarán de hacer una especie de predicación, casi como un culto dentro de esa empresa o de esa institución de gobierno, porque aunque la iglesia, el gobierno dice, ay, somos laicos, el Estado es laico, pero siempre hay un espacio para la fe de sus empleados. Y en ese espacio para la fe que puedan abrir en cualquier oficina de gobierno, resulta de que ese espacio se amplía más para la iglesia evangélica y se reduce para la católica. Hay tantas cosas que influyen para que la iglesia católica sea la única iglesia que va para abajo en cuestión numérica. Cuando se pregunta a la gente, ¿y usted por qué está en esa otra iglesia? Según esta revista pequeña que hizo el padre Carlos Mejía, que en paz descanse, pues la respuesta que le han dado a la gente a organizaciones como el IDUCA o las universidades tecnológicas en encuestas muy viejas es que no es cuestión de fe, no es otra cuestión. Es simplemente decir, no pueden decir, o sea, no han establecido que sea una cuestión de fe, sino más bien cómo los han tratado. Pero en fin, hoy quiero centrarme en el tema de qué fue lo que se habló dentro de esa organización, y este era uno de los temas. Que el Papa motiva, por ejemplo, que cambiemos un poquito, de que nos acerquemos a la gente. Él mismo en la charla se nos muestra cómo el Papa Francisco, que en paz descanse, se reúne con gente de Disney sabiendo de que allí está en un terreno bastante aguado para él, porque Disney es una de las grandes instituciones de ideologías woke. Y entonces, sin embargo, el Papa está allí con la esperanza de que por lo menos uno sea católico y sea él su representante en ese lugar. A pesar de la plática que tuvo el Papa, el video fue editado, se sacó lo que le convenía a esta tristemente empresa woke y ahí está. Tantas otras cosas en las que, por ejemplo, nos preguntamos por qué hay tantas organizaciones dentro de la Iglesia Católica y muchas de ellas lo que menos hacen es hacerle cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo de salir y llevar la palabra de Dios a toda criatura. ¿Por qué? Porque de repente como que nos encerramos en nuestras parroquias y el ministerio X, pues su función es esta y de ahí no se sale. La función de los otros es esta y no nos vamos a mover de ahí. Entonces nos encajonamos los cristianos católicos en hacer las cosas que nos corresponden dentro de la parroquia. Incluso hay organizaciones que ni siquiera tienen crecimiento espiritual, porque prácticamente algunas de las organizaciones
tienen elementos que se dedican precisamente a atender la responsabilidad que la parroquia le asigna, como podría ser uno de los ejemplos, venir a hacer la limpieza cada cierto tiempo, venir a decorar la iglesia con los ornamentos, las flores, de repente luces, también las ventas parroquiales, pero no se reúnen semanalmente o periódicamente. No tienen un momento donde puedan compartir sus propios miembros que apenas se conocen porque se tienen que ver en las ventas. Hay otros organismos, por ejemplo, que como no se reúnen, sus miembros, si no tienen, por ejemplo, una función que hacer X domingo, porque no se le asignó lectura, por ejemplo, ¿verdad? En los casos de los ministerios de liturgia, si este domingo a mí no me asignaron, pues ni voy ni a misa. Es triste de que la iglesia la estemos tratando como una especie de sociedad en la que simplemente vamos a cumplir aquello que se nos consignó hacer. Pero que no tenemos esa visión, por ejemplo, de entender de que como Cristo nos viene a decir, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Tendríamos que tener profundamente ese mensaje incrustado en nuestra mentalidad para poder entender que tener comunión con Cristo tiene mucho que ver con el hecho de que yo venga y comulgue, con el hecho de que yo venga y me confiese. Si yo no hago eso para mí, no me importa, no me interesa si fulano, mi vecino X o Y persona lo haga. Es que no hay ninguna unión real con Cristo. No hay, porque si estas cosas me parecen nada, en realidad tampoco me importa hacer la oración. Hacer oración es tener comunión con Cristo. Y para quien está tan separado de la Eucaristía, hacer la oración debe ser uno de los pasos primeros, posiblemente, de dar, porque hay que pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser uno contigo. Como fue tu ideal aquella noche de Jueves Santo, del primer Jueves Santo, cuando le dijiste al Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Qué deseo más importante, qué deseo más especial, que nosotros seamos uno con Dios. Pero si no me interesa la Eucaristía, no soy uno con Él. Si no me interesa la confesión, no soy uno con Él. Si no me interesa la evangelización, no soy uno con Él. Estoy muy distante. De ahí que yo felicito a los cristianos católicos que vienen a misa con sed de alimentarse, que vienen a misa y que si a la salida de la iglesia les preguntamos ¿de qué se trató la palabra de Dios hoy? Ah, claro, me dicen, Dios me ha hablado hoy con esto y este mensaje. Pero hay gente de que entra a misa y al salir no se acuerdan de nada. Bueno, ahora voy a leerles un documentito que nos han dado ahí y que nos indica por dónde va el asunto, cuál es el rumbo que quiere la Conferencia Episcopal a través del CELES. De que empecemos a sacudir nuestro cerebro y a decir, por aquí va la cosa. Bien, ellos nos han citado la encíclica Evangelii Gaudium. El número 33 dice, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre ha sido así. Hay gente que dice, yo se lo oí precisamente a una persona dentro de un movimiento de la iglesia en otra parroquia que dijo, yo no soy testigo de Jehová. Yo soy católico y yo no soy testigo de Jehová porque yo no quiero andar tocando puertas predicando.
Señores, ¿y en qué estamos? ¿En qué estamos? Hemos hecho un análisis. Personas así son incapaces de abrir la boca aun cuando esté solo en una sala de hospital junto a otra persona. No se le ocurre abrir la boca y decir: la paz del Señor sea con usted. O, como dicen los evangélicos, que no es una mentira, Cristo le ama. No somos capaces de predicar algo, de hablar, de estar ahí. Como dicen, a veces sacan a cuenta la historia de un santo que caminó junto a otro con la convicción de que van a ir a predicar, pero que van a dar la vuelta, van y vienen, y cuando regresan el otro pregunta: ¿y qué predicamos? No hemos hecho nada. Sí, predicamos. ¿Pero cómo predicamos? Bueno, ellos andan uniformados, y ya el hecho de que anden mostrando el uniforme de religiosos católicos ya es una predicación. ¿Ve? Pero ¿y el católico común, el laico? ¿Qué? Pues aunque sea, camine con su rosario en la mano, demuestre que es católico, ande, porte ¿qué? El escapulario, demuestre que es católico y sea persona de bien. Allí va a predicar con hechos. Tal vez no diga palabras, pero ¿de qué sirve que salga un católico sin ningún identificativo y además no diga ninguna palabra? No predica nada. Más fácil que venda un frasco de Avon que un mensaje de Dios. Entonces, aquí, como dicen, siempre lo hemos hecho así. Algunos nunca han hecho eso y creen que así vamos a poder seguir avanzando. Dice sigue el documento diciendo: invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Está motivándonos a todas las comunidades laicales a que valoremos: lo estamos haciendo bien, le estamos cumpliendo a Jesucristo. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Luego nos vamos al 34, desde el corazón del Evangelio. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium: si pretendemos poner todo en clave misionera, esto vale para el modo de comunicar el mensaje. Entonces conviene ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio, que le otorga sentido, hermosura y atractivo. 35. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. Este núcleo fundamental que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Mis estimados hermanos, especialmente los legionarios de María, cuando usted sale a predicar, cuando usted se incorpora al servicio parroquial de ir a predicar a veces con la organización del sacerdote, usted está cumpliendo esto. Y le felicito. Por eso también felicito a aquellos hermanos que se predisponen para que a finales de este año vayamos a San Miguel a predicar una semana, 2 semanas, lo que el cuerpo aguante, dirán algunos. Pero eso nos hace no
No es que pretendamos ser superiores a nadie, pero nos hace a nosotros estar en la línea más adecuada de servicio a la parroquia. Y yo no digo que otros no están ahí, ¿no? Claro, yo sé de que muchos estamos ahí, estamos sirviendo muy bien, sin ser legionarios de María. Pero cuando nos decidimos trabajar por predicar el Evangelio, la iglesia crecerá. Dios les bendiga.